todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar una imagen rectificada y otra ortoproyectada en Trimble RealWorks. Para ello vamos a usar las imágenes que genera la Trimble SX10. A partir de estas imágenes las proyectaremos y obtendremos de forma automática unas polilíneas 3D de la fachada, de forma que obtendremos automáticamente todas las ventanas. Además, hay que tener en cuenta que las imágenes son una gran herramienta, porque a diferencia de la nube de puntos, tendremos más información por detrás a la hora de realizar el dibujo. Una vez tengamos nuestra nube de puntos en Trimble RealWorks, tendremos que seleccionarla en la parte de la izquierda. Después iremos al apartado de imágenes y seleccionaremos ortoproyección. Con esta ortoproyección generaremos una imagen en la que aparecerá la nube de puntos y que estará proyectada de tal forma que podremos hacer mediciones reales. Para definirlo, tendremos en primer lugar que seleccionar 3 puntos de la fachada que voy a definir. Después, tendremos que definir la horizontalidad de ese plano. Por tanto, se nos fijará la imagen en 2D y seleccionaremos 2 puntos para generar esa horizontalidad en la imagen que vamos a generar. Simplemente picamos 2 puntos y automáticamente nos genera un cuadrado amarillo que es el que va a definir el tamaño de la imagen. Simplemente lo tendremos que ajustar a la fachada y tendremos que definirle la resolución que queremos que tenga. Por tanto, pulsamos en resolución y vamos a poner en este ejemplo que tenemos 1,5 centímetros. Le damos a aceptar y seleccionamos vista previa. Obtendremos la imagen ortoproyectada en la cual podremos realizar mediciones reales. Simplemente podemos seleccionar la herramienta de medición y comprobar las mediciones que tenemos dentro de nuestra fachada. Deseleccionamos la herramienta de medir y a continuación simplemente tendremos que ir a crear, cerramos y en la parte de izquierda nos habrá generado la ortoimagen. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner ortoproyección. Si comprobamos donde tenemos la imagen en la vista en 3D, podemos activarla y desactivarla y vemos que nos ha quedado perfectamente encajada en la nube de puntos. Si yo me voy a modelo y desactivo la nube de puntos, vemos que la imagen está perfectamente colocada. A continuación vamos a apagar la imagen y vamos a usar la siguiente herramienta. Seleccionamos la nube de puntos y a continuación entramos en imágenes y seleccionamos rectificación de la imagen. La rectificación de la imagen nos permite proyectar las imágenes que vemos desde una vista de estación, desde un estacionamiento, sobre un plano, de forma que al proyectarlo generemos una imagen en la que podamos hacer mediciones. En este caso, las imágenes que vemos se han realizado desde la estación Trimble SX10. En primer lugar, nosotros podemos buscar dónde tenemos nuestra fachada, apagamos la nube de puntos para verlo con más nitidez y vemos que la definición no es suficientemente buena. Sin embargo, con la Trimble SX10 podemos cambiar a una de las 3 cámaras que tenemos, en este caso la primaria. Con esta cámara podemos ya ver mucho mejor nuestra fachada, pero si nos fuera suficiente, podemos cambiar al tercer rango de zoom. Cambiamos y vemos que tenemos perfectamente definida toda la fachada a una gran distancia. Sobre estas imágenes generaremos nuestra ortoimagen rectificada. En primer lugar, seleccionamos la estación, que ya la tenemos. Después tendremos que seleccionar el plano, que lo vamos a definir en este caso con 2 puntos, y automáticamente se va a definir perfectamente en paralelo al plano Z. A continuación se nos abre un cuadro amarillo, el cual tendremos que definir para seleccionar cuál es la zona que queremos generar en la imagen. Lo dejamos de esta forma. Perfecto. Y a continuación lo que tendremos que seleccionar es la resolución. En este caso lo vamos a dejar con 4 milímetros, es algo menos que en el anterior, dado que tenemos mucha más resolución que solo con la nube de puntos. Le damos a vista previa y ya nos habrá generado la imagen rectificada. Sobre esta imagen podremos hacer, igual que hemos hecho antes, mediciones directamente sobre la fachada. Si cerramos nuestra herramienta, le damos a crear y cerramos. Vamos a llamar a esta imagen que ha creado nueva, imagen ortorrectificada. Damos a Enter, la activamos
y a continuación vamos a ir a la vista en 3D. Si nos vamos a la vista en 3D, podemos ver que esta imagen ha quedado perfectamente encajada sobre la nube de puntos. Si yo la apago, vemos que queda perfectamente colocada. A continuación, seleccionaremos la nube de puntos, entraremos en imágenes y seleccionamos la imagen rectificada y a continuación seleccionaremos en la parte de arriba en dibujo, dibujo de polilínea. En esta opción tendremos que seleccionar la vista de estación para definir el plano. Este plano lo podemos definir directamente con la vista de estación. Seleccionamos la vista de herramienta 3D y a continuación seleccionaremos un plano definido ya directamente con la Z. Seleccionamos dos puntos igual que hemos hecho en las anteriores herramientas y automáticamente nos genera un plano perfectamente ajustado. Le damos a OK y a continuación ya podremos empezar a dibujar. Vamos a dibujar en primer lugar esta ventana. Tenemos varias herramientas. En primer lugar tenemos una polilínea en 3D que nos permite definir un rectángulo, como vemos aquí para definir esta ventana, y también tenemos otras herramientas como la polilínea 3D. Seleccionamos, por ejemplo, el eje de la puerta. Le damos de un extremo a otro, escapamos para soltar la herramienta y a continuación podremos ya directamente guardar nuestra ventana número 1. Le damos a guardar, nos crea un objeto y yo le voy a llamar ventana 1. A continuación, lo que podemos hacer es duplicar esta ventana que hemos hecho en las diferentes ventanas que tenemos iguales. Podemos hacerlo de dos formas. De una forma es seleccionándola, primero dándole al botoncito negro y después seleccionar polilínea. La seleccionamos y a continuación deseleccionamos y seleccionamos el ratón. A continuación se nos abre este eje nuevo en verde y en rojo y podremos arrastrar el modelo. Una vez lo tengamos bien definido, simplemente volvemos a guardar y decimos que esto es la ventana número 2. Esto se puede hacer todavía más fácil. Si nosotros, por ejemplo, apagamos la ventana número 2 y tomamos como ejemplo la ventana número 1, podemos hacer lo mismo, darle al clic seleccionando la polilínea, seleccionamos y deseleccionamos y con control seleccionamos lo que queremos copiar. Todo lo que esté en amarillo será lo que se copie. Si pulsamos duplicar en horizontal, automáticamente nos genera las ventanas. Y si le decimos que también nos lo duplique en vertical, nos las duplicará hacia arriba. De esta forma, en solo unos segundos podremos tener directamente todas las polilíneas 3D de la fachada. Por lo tanto, lo guardamos y le llamamos todas las ventanas. Una vez hayamos terminado con esta herramienta, podemos cerrarla y a continuación podemos ir a la vista en 3D para comprobar que las tenemos bien colocadas. Simplemente nos acercamos y vemos que han quedado perfectamente ajustadas a la nube de puntos que nosotros teníamos. De esta forma nosotros ya estamos seguros de que podemos seleccionarlas y exportarlas. Vemos que el ajuste es perfecto y que lo único que necesitamos hacer ahora mismo es seleccionarlas, nos vamos a inicio, seleccionamos exportar, selección y la podemos exportar en el formato que nosotros queramos, como DWG o DXF.